Y ya. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al Thursday Science Seminar número 13. Hoy nos acompaña el profesor Luis Pinzón, es nuestro invitado internacional desde la Universidad de Arkansas en Estados Unidos. Nos estará acompañando con su charla titulada Adherencia mejorada de células humanas de Schwann en superficies modificadas con recubrimiento de heparina colágeno a través de la técnica Layer by Layer. Luis Carlos Pinzón Herrera es químico egresado de la Universidad del Atlántico y actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad de Arkansas en los Estados Unidos. También Luis es asistente de docencia del Departamento de Ingeniería Química y asistente de investigación del Polymeric Biomaterials Lab en la Universidad de Arkansas. Su interés científico está enfocado en la bioingeniería, regeneración de tejido nervioso y los materiales. Así que, Luis, te damos cordialmente la bienvenida. Te recuerdo nuevamente la dinámica, vas a presentar tu charla, puedes tomarte el tiempo deseado y al final los asistentes van a hacerte preguntas a través del chat para generar un pequeño debate que controlaremos por ese mismo chat. Le recordamos también a nuestros participantes rellenar el formulario de asistencia que prontamente les enviaremos. Así que, Luis, bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación a la Universidad de la Costa y agradecimientos especiales al decano Carlos, a ti Jairo y a mi amigo Carlos por que hacen parte de este comité de organización de estos seminarios y por invitarme. Gracias también a los asistentes a este seminario. Bueno, vamos a comenzar. Ok, bueno, entonces, tal como dijo Jairo, pues voy a presentar parte de mi investigación aquí en la Universidad de Arkansas. Esta charla está titulada Adhesión mejorada de células de Schwann humanas sobre superficies modificadas con recubrimientos de heparina y colágeno a través de la técnica de Layer by Layer. Actualmente yo estoy inscrito al Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Arkansas, bajo la mentoría del doctor Jorge Almodóvar, quien es el director del Laboratorio de Biomateriales de la Universidad de Arkansas. Ok, comencemos. Bueno, el impacto potencial y el gran problema al cual me lleva esta investigación es en sí la lesión del nervio periférico. En otras palabras, es simplemente el daño de un nervio, ya sea por corte, por un accidente, por cualquier causa en donde hacemos un corte o un daño al nervio periférico. El estándar de oro para la regeneración del tejido de un nervio periférico es el uso de autoinjertos. En estos casos, un tejido sano se remueve del mismo paciente y es implantado en la zona de la lesión para permitir o promover la regeneración o la cura del nervio lesionado. Esto tiene ciertas ventajas. Algunas de las ventajas son que podemos encontrar la presencia de células gliales o células de soporte como las células Schwann. Podemos encontrar también la presencia de factores neurotróficos que son, digámoslo así, proteínas que se encargan de dar ciertas órdenes para favorecer la regeneración del tejido. Y podemos encontrar todo lo que está presente en la matriz extracelular de un tejido cualquiera. Estas son las ventajas de usar los autoinjertos, pero hay muchas desventajas. Una de las desventajas es la pérdida de movilidad del lugar donde removemos el injerto, la producción o aparición de cicatrices no deseadas, el dolor o la posibilidad de infecciones, o también la necesidad de cirugías adicionales. Entonces, uno de los puntos a mirar aquí es también el factor económico, y es que este mercado de la regeneración del nervio periférico envuelve una gran cantidad de millones de dólares anualmente. Por esto, la investigación se está centrando en la búsqueda de otras aproximaciones, y una de las opciones que tenemos es el uso de conductos nerviosos guía. Un
conducto nervioso guía, que lo voy a llamar NGC por sus siglas en inglés, es simplemente un implante artificial de forma axonal, o digámoslo así, palabras comunes, un tubo que se coloca en el nervio dañado para que funcione como un recubrimiento y a la vez como un puente y permita la regeneración del tejido, así como lo estamos viendo aquí en una imagen real de un NGC implantado en ratas. El proceso quirúrgico básicamente es bastante sencillo y simplemente es unir los dos extremos del nervio lesionado, agregar solución salina y permitir que se dé la regeneración nerviosa. Por lo general, permítanme reproducir el videito. Aquí está. Por lo general, básicamente funciona así, como lo expliqué. Se implanta el NGC. Este es poroso, lo que permite el ingreso de proteínas y la presencia de las células Schwann que funcionan como soporte, ya voy a explicarlo, y simplemente pues se permite la regeneración del tejido y por lo general están fabricados en materiales biodegradables, lo cual permite que no sea necesario una segunda cirugía para retirar el implante. El gran problema de esto es que los NGCs están limitados a lesiones muy cortas, que es la diferencia con el uso de un autoinjerto. Un autoinjerto pues se coloca el injerto en la lesión sin importar el tamaño, pero estos están limitados a lesiones de 1 o 2 centímetros. Y esto es lo que buscamos nosotros. Buscamos hacer algún tipo de modificación en este producto comercial y tratar de mejorar su efectividad en cuestión de las lesiones, de la regeneración del tejido nervioso. Vamos a ver un poco sobre las células de Schwann. ¿Por qué son importantes las células de Schwann? Bueno, las células de Schwann son células gliales del sistema nervioso periférico. La palabra glial quiere decir o está relacionada con el término sostener. Es decir, estas son células que sostienen, que soportan o que rodean a la unidad básica del sistema nervioso, que ya todos conocemos y sabemos que la unidad básica del sistema nervioso es la neurona. Entonces, las células de Schwann hacen parte del soporte de las neuronas, también están encargadas de la capa de mielina, que ya les voy a explicar un poco sobre eso, y aparte de esto tienen otras funciones importantes como son que promueven la reparación del tejido nervioso, activan funciones de soporte, también expresan varios componentes de la matriz extracelular y algunas proteínas, y también se encargan de la limpieza del tejido dañado. Ahora, esto que tengo aquí, esta imagen, es la imagen de un nervio. Voy a explicarla rápidamente porque es importante saber por qué las células de Schwann son tan importantes en mi investigación. Bueno, esto que tenemos aquí es un nervio y el cual el nervio se compone de diferentes subpartes. Básicamente está rodeado, todos los nervios están rodeados de una capa de tejido conectivo que se llama epinerium, y dentro del epinerium encontramos otras subpartes, las cuales unas están rodeadas de otra capa más que se llama perinerium, y dentro del perinerium donde viene el fascículo, que es lo que nos va a importar ahora mismo, que está rodeado de otra capa más que se llama el endoneurium. Como podemos ver aquí, podemos observar que hay dos coloraciones distintas. Esto simplemente es una simbología. ¿Qué nos va a mostrar? Que estos puntitos que ustedes ven, tanto de blanco como de azul, o unos que tienen como un círculo blanco a su alrededor, como los que no lo tienen, representan las neuronas. Es decir, un fascículo es un grupo de varias neuronas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos que están rodeados con blanco y los que no? Bueno, resulta que estas neuronas que están rodeadas con blanco tienen un recubrimiento en su axón
que se conoce como una capa de mielina. Ya voy para allá, ya voy a explicarles qué es eso. Los otros, los que no tienen están rodeados por esta capa blanca, son neuronas que no poseen mielina. ¿Qué es la mielina? La mielina es un componente lipoproteico que se encuentra en la membrana celular de esta célula con la que yo trabajo, la célula de Schwann, y este componente tiene unas propiedades de aislamiento eléctrico. Ya sabemos que la señal en cuestión de neuronas son señales eléctricas que entran por una parte de la neurona, por las dendritas, son procesadas las señales por aquí, por el núcleo de la neurona, y pasan a través del axón, que es este recubrimiento, para salir y conectarse con otra neurona. Todo esto son como las órdenes que da el cerebro. Entonces, ¿qué sucede con la célula de Schwann? Ya que en su membrana posee la mielina, como la vemos aquí, la célula de Schwann se envuelve a través del axón como una espiral, y a medida que el axón va madurando, esta envoltura se va tornando más apretada, más fuerte, y esto genera un aislamiento en el pedazo, en el lugar, en la parte donde se encuentra la célula de Schwann. En los lugares donde no hay célula de Schwann, en esos puntitos donde no vemos esto se conoce como los nodos de Ranvier o los nódulos de Ranvier. Aquí, en estos puntos, no hay ese aislamiento eléctrico, y esto permite que la señal en este tipo de neuronas con mielina sea una señal rápida, porque es una señal saltatoria que va a través del axón saltando por cada uno de los nódulos de Ranvier para llegar al final de la neurona y transmitir la información. Entonces, las neuronas que tienen esta señal saltatoria, son neuronas que procesan señales demasiado rápido. Se dice que las neuronas que tienen mielina o la capa de mielina procesan las señales hasta 50 veces más rápido que las neuronas que no poseen mielina. De esta forma nosotros procesamos la información y hacemos funciones rápidas. ¿Cuál es una función rápida? Mover nuestras manos, caminar, correr, una reacción de alerta, sucede algo y tenemos que movernos rápidamente. Todo eso se da a través de este tipo de neuronas. Imagínense que no tuviéramos la capa de mielina y para poder mover tuviéramos que demorar 1 minuto para mover un pie, otro minuto para el otro pie. Bueno, gracias a que tenemos estas capas de mielina que son generadas a través de las células de Schwann, nosotros podemos tener señales o señalizaciones rápidas en nuestras neuronas. Pero ¿qué sucede? Bueno, las células de Schwann no son perfectas, tienen también fallas. Las señales los soportes de las células de reparación, bueno, las células de Schwann tienen 3 fenotipos principales, que son las células que producen mielina, las que no producen mielina y las células reparativas. Es decir, cuando hay una lesión, ellas se cambian el uniforme, se colocan el de la brigada de emergencia y tienen unas funciones específicas para promover la reparación del nervio. Pero algunas de las fallas es que estas señales o estas funciones reparativas no duran mucho tiempo. Otras es que también durante mucho tiempo no pueden mantener la expresión de factores neurotróficos, que son proteínas y todo esto que ayudan a la promoción o al crecimiento del axón cuando estamos hablando de regeneración nerviosa. Y también que este fenotipo de células, de las células reparativas, no es muy estable, es decir, no se proliferan de manera estable o no viven mucho tiempo. Entonces estas son las fallas, y por esto también, por las fallas de los NGCs y de las células de Schwann, es que estamos trabajando nosotros en buscar una forma de mejorar la respuesta de este tipo de células. Esta es una foto de las células de Schwann, esta es la que yo trabajo, y este es el pasaje número 18 de mi stock celular. Una de las formas, una de las maneras que estamos explorando es el uso de esta técnica, la
técnica de la capa por capa, layer by layer. ¿Cómo funciona la técnica? La técnica utiliza la capacidad que tienen las interacciones entre iones. Ya sabemos que las cargas diferentes cargas se atraen. Entonces, ellas usan esa capacidad de atracción entre diferentes cargas para generar unos recubrimientos estables. Es decir, nosotros vamos a un sustrato, a una superficie que tenga una carga determinada, digamos una carga positiva, y le vamos a adicionar una capa con un polímero, un polianión, un polímero con carga negativa que se adhiera aquí, como lo vemos en esta imagen, y luego de eso vamos a adicionar una capa con una carga positiva. Entonces lo que estamos haciendo es como un sándwich con diferentes ingredientes, pero serían diferentes capas aquí de polímeros. En nuestro caso, bueno, algunas de las ventajas de este método que es bastante utilizado, es que puede darle unas propiedades de mimetizaje a cualquier tipo de implemento de biomaterial que vaya a ingresar, a estar en contacto con nuestros tejidos y de esta forma minimizar la respuesta inmune del cuerpo. También se utiliza ampliamente como un modo de anclaje o un sistema de entrega para proteínas o medicinas, medicamentos. En nuestro caso, nosotros estamos utilizando heparina y colágeno, que son dos polímeros naturales que están muy presentes en nuestro cuerpo y obviamente van a brindar propiedades de biodegradación para que la respuesta inmune del cuerpo ante implementos recubiertos con heparina y colágeno sea mucho menor. En este caso, la heparina posee una carga negativa bastante fuerte y el colágeno posee una carga positiva. Tal como lo había mencionado, el método va a utilizar la interacción de cargas para poder generar los recubrimientos. Nosotros hacemos la mayoría de nuestros experimentos in vitro y básicamente, ¿qué es? Es colocar células en pequeños pocillos y hacer los experimentos con las células allí que están creciendo, le damos los nutrientes necesarios para que crezcan. Entonces, ¿cómo hacemos estos recubrimientos dentro de un pocillo? Es lo que vamos a ver ahora. Básicamente utilizamos una solución de heparina y agregamos un contenido, aquí dice la cantidad, esperamos 5 minutos y lo removemos y pasamos a una etapa de lavado. En los lavados los estamos haciendo con un buffer de acetato de sodio a un pH de 5. Luego de eso, de 3 minutos lo removemos y esta etapa que hice inicialmente la vamos a hacer también con el segundo polímero. Recuerden, estamos hablando de dos soluciones de polímeros, una negativa y una positiva, que es el colágeno. Entonces, repetimos lo mismo con el colágeno, dejamos 5 minutos el colágeno en contacto con la superficie, luego de 5 minutos lo removemos y hacemos nuevamente una etapa de lavado. La etapa de lavado es para remover cualquier ion que no se adhirió a la superficie que estamos modificando. Una vez terminamos esto, digamos, ya tenemos una bicapa. Aquí ya tengo una bicapa de heparina y colágeno. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues vamos a repetir este procedimiento, este ciclo, el número de veces que queramos. En nuestro caso, hemos hecho algunas investigaciones y estamos trabajando con 6 bicapas. Repetimos este procedimiento 5 veces más y ya pues tenemos los recubrimientos. Luego de esto hacemos una etapa de esterilización con luz ultravioleta para que ningún tipo de microorganismo haya quedado aquí que nos vaya a contaminar o nos vaya a matar a nuestras células. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así? Este procedimiento sí producirá unos recubrimientos, algo tan sencillo como dejar 5 minutos una solución y quitarlo. Pues sí, vamos a ver aquí la metodología y vamos a ver qué es lo que yo estoy haciendo, cómo puedo demostrar que sí estoy haciendo unos recubrimientos y qué es lo que está pasando con las células con respecto, cuál es la respuesta de las células con respecto a estos recubrimientos. Básicamente trabajo con 4 condiciones, siempre manejamos un blanco para descartar cualquier tipo de contaminación.
trabajo con 4 condiciones que son los platos sin recubrimientos, lo que voy a llamar TCPS, que es poliestireno para el cultivo de células o cultivo de tejido. Tengo 2 controles, un control que es el TCPS solo y el control con una proteína que se llama el factor de crecimiento nervioso, la cual se encarga de incentivar algunas propiedades de regeneración y de crecimiento celular. Y las otras 2 condiciones que son nuestros recubrimientos, también el recubrimiento sin el factor de crecimiento nervioso y los recubrimientos con el factor de crecimiento nervioso. Utilizo esta densidad celular, que es equivalente a poner 8000 células aquí en cada pocillo, y la concentración del NGF es 10 nanogramos por mililitro. Eso es lo que estoy trabajando. Allí pongo las células, los dejo crecer por cierto tiempo y vamos a hacer algunos ensayos. Lo primero, pues vamos a ver la caracterización de los recubrimientos. Quiero demostrar que sí estoy haciendo algunos recubrimientos. La parte in vitro, que es los experimentos con las células, estoy haciendo varios experimentos para ver cómo es la respuesta, la viabilidad y la proliferación de las células. También hice un monitoreo en tiempo real de cómo están creciendo las células. Voy a analizar la morfología celular y también estoy mirando la expresión de proteínas de nuestras células y he hecho algunos experimentos de migración celular. Para ver cómo todo esto es para ver cómo se comporta y cuál es la respuesta de la célula. Vamos a ver entonces los resultados. Voy a empezar con la caracterización, como les había dicho, cómo demostramos que sí estamos haciendo los recubrimientos sobre las superficies. El método que les mostré aplicado a los pocillos de cultivo celular es una variación del método convencional. Este que está aquí es el método convencional. En aquel método yo agregaba los polímeros a la superficie. Aquí estoy haciendo el contrario. Este es uno de los métodos por inmersión. Es decir, el sustrato se sumerge en el polianión, luego pasa al lavado, luego al policatión y luego al lavado y repetimos este ciclo el número de veces que queremos. Así hemos creado recubrimientos sobre silicio y sobre vidrio para hacer algunas caracterizaciones. Incluso también logré hacer una caracterización cualitativa sobre los pocillos de cultivo celular. Ya ahorita les voy a mostrar eso. Como resultado del análisis por espectrofotometría de infrarrojo, pude encontrar que en el espectro voy a identificar los picos característicos para las amidas 1 y 2 presentes tanto en colágeno como heparina. Entonces, este espectro me está confirmando la química de los polímeros, que la química del polímero no está siendo alterada. También, a través de la determinación del potencial Z, haciendo capas terminadas ya sea en heparina o en colágeno, o en heparina o en colágeno, pudimos determinar la carga de los polímeros y entonces para el caso de las capas terminadas en heparina, la carga del polímero o el resultado que arrojó la carga fue un valor de potencial Z negativo, y para los recubrimientos terminados en colágeno, los resultados fueron positivos, lo cual concuerda con la carga que tiene cada uno de estos polímeros. También por AFM estuvimos mirando la morfología o la topología de los recubrimientos, y aunque esto se ve como un montón de montañitas, lo que podemos ver aquí es que tenemos recubrimientos bastante uniformes, aunque no parezca, y por microscopía láser podemos obtener una imagen en 3D y podemos ver que también en una placa de vidrio pudimos encontrar un recubrimiento bastante uniforme, teniendo en cuenta que esto se está haciendo de manera manual porque hay formas automatizadas de hacer los recubrimientos, hay muchos métodos, y aún así, aunque lo hacemos de manera manual, pudimos observar que nuestros recubrimientos son bastante uniformes. No lo tengo aquí, pero también hemos mirado el espesor de los recubrimientos y hemos obtenido un valor de alrededor 180 nanómetros para 6 bicapas, y
son resultados bastante constantes o repetitivos para este tipo para este número de bicapas. De manera cualitativa, por un método colorimétrico, pude mirar el crecimiento de las bicapas en los wells, en los pocillos de cultivo celular. Aquí lo que hice fue de 1 a 6 bicapas y utilizando este tinte del azul de Taylor, el cual en presencia de heparina, a medida que aumenta la concentración de heparina, el tinte se vuelve más azul, tal como lo están viendo aquí en la imagen. Entonces, de 1 a 6 bicapas podemos ver de manera cualitativa un crecimiento en la tonalidad de azul, un aumento en la tonalidad del azul del tinte. Y observamos a través de espectroscopía la absorbancia, la medida de absorbancia de cada uno de estas muestras, y pudimos observar que hay un aumento escalonado de 1.30 unidades de absorbancia por cada una de las bicapas. Entonces, de manera lineal, a medida que aumentamos el número de bicapas que hacemos, estamos determinando que hay un crecimiento escalonado y es constante. Este ensayo cualitativo, tenemos otro también que luego mostraré, se hace para la detección de heparina. Se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con el colágeno si tienes heparina y colágeno? Bueno, la única forma de detectarlo fue en los recubrimientos con la espectroscopía de infrarrojo, que fue el espectro que vimos, pero así para verlo en los wells no es muy fácil, o sea, hay métodos, pero no son costosos y envuelven unos reactivos bastante peligrosos para poder utilizarlos para detectar colágeno. Pero de manera cualitativa estamos detectando la heparina. Entonces, si está la heparina, también está el colágeno. Ahora, los resultados de nuestros ensayos in vitro. Vamos a hablar un poquito de la viabilidad. ¿Qué pasó con las células o cómo fue la respuesta de las células en nuestros recubrimientos? El primer resultado bastante importante es que cuando hicimos un ensayo de viabilidad pudimos encontrar que en las condiciones donde utilizo los recubrimientos hay un aumento de más del 200% en la viabilidad o en la proliferación, digámoslo así, de las células con respecto a los controles. ¿Ya? Si yo tomo este control como un 100%, miren los resultados que me dieron hasta un 240% más que el control inicial. Esto es bueno, esto significa que las células responden de buena forma ante los recubrimientos. Y esto es un indicativo o que las células se están proliferando más o se están adhiriendo más, porque cuando yo las coloco, ellas son como unas bolitas que están flotando y al pasar 2-3 horas, ellas se van adhiriendo, se van pegando al fondo del pocillo donde las estamos cultivando. Esta imagen de aquí se hizo por tinción del núcleo y ustedes pueden ver cada puntito de esto significa células, significa el núcleo de una célula, y ustedes pueden ver la diferencia en los controles, que son los de arriba, con respecto a los controles, a las muestras donde estoy utilizando los recubrimientos de colágeno, heparina. Y a simple vista podemos ver que hay una diferencia enorme y una diferencia marcada. El mejor resultado pues lo tuve donde estoy utilizando las proteínas, la adición de la proteína, donde los resultados alcanzaron hasta un 240%. En este ensayo se utilizó el ensayo de viabilidad de PrestoBlue. PrestoBlue es una molécula que cuando está en contacto con las células producen una reducción química y se convierte en otra molécula que genera fluorescencia. Entonces nosotros lo llevamos a un espectrofotómetro, un lector de platos, y determinamos la cantidad de fluorescencia que está emitiendo la muestra. Esto se relaciona con la cantidad de células, porque entre más células haya, mayor va a ser la fluorescencia o mayor va a ser el cambio del PrestoBlue y mayor va a ser la fluorescencia. Entonces, de manera indirecta, estamos viendo que hay un aumento, estamos viendo el número de células. Pero nos preguntamos, ok,
¿Será proliferación o será adhesión? Vamos a mirar. Hicimos este ensayo que está relacionado con el ADN de células que están proliferando. Este ensayo se conoce como el ensayo de proliferación por IDU. IDU es una molécula que se une al ADN de células que solamente están proliferando. Nosotros sabemos que las células se dividen, es lo que se llama división celular, de una célula se divide en dos y así sucesivamente. Esta célula mía se divide cada 33 horas, ese es el tiempo de doblaje, y los resultados que arrojaron el ensayo de IDU, bueno, voy a mostrarles un poco, explicarles un poco esta imagen. Cuando yo coloco el IDU, él se une a la célula que está proliferando, nosotros le agregamos unos tintes especiales y ante el microscopio el IDU se va a ver verde y la célula que no está proliferando se va a ver de color azul. Por eso ustedes ven, de pronto no, la imagen no lo da, pero podemos ver unos puntitos distintos a los puntitos azules. ¿Qué nos indicó esto? Cuando hicimos el conteo, porque esto lo hicimos a través de un conteo de células, o sea, contamos los puntitos azules y contamos los puntitos verdes. Cuando hicimos el conteo celular y lo traspasamos a porcentajes, podemos determinar cuáles son el número de células positivas para IDU y podemos ver cuáles son las células, cuáles células se están proliferando más o en cuál condición hay mayor proliferación. En términos generales podemos decir que la proliferación fue bastante cercana, fue digamos que constante, cercano a un 43%, con los mejores resultados nuevamente para donde utilizamos la proteína con los recubrimientos, y hay una diferencia marcada solamente con el control en TCPS, que es el poliestireno solo, o sea, no sin recubrimientos. ¿Qué nos indica esto? Hay mayor tendencia a que se mejora la adherencia, a que se mejora la proliferación. Aún así, la proliferación es normal, porque comparamos esto con el tiempo de doblaje y para el tiempo en que hicimos el ensayo, debíamos obtener una proliferación de alrededor un 40 a 50% y los resultados fueron congruentes con este cálculo. Sin embargo, vemos una mejora no muy grande en esta condición donde utilizamos los recubrimientos junto con la proteína. Pero entre las dos condiciones donde usamos recubrimientos no hay una diferencia significativa. También hicimos un monitoreo en tiempo real del comportamiento de las células utilizando una tecnología que se conoce como Xcelligence. Xcelligence es un sistema que utiliza biosensores y genera una corriente eléctrica en el fondo del sensor y hace una medida de impedancia eléctrica en cada uno de los sensores. Así como lo vemos aquí en esta imagen, donde vaya a haber células, entre más células va a ser la diferencia de la impedancia inicial con respecto a la que está midiendo va a ser mayor, porque hay una resistencia mayor. Entonces, ellos utilizan esta ecuación para hacer el cálculo de una unidad que ellos denominaron índice celular a través de este cálculo, y podemos relacionar el CEI lo podemos relacionar con el número de células, es decir, a un mayor CEI, mayor células se encuentran adheridas en el pocillo de cultivo o en el biosensor. Los resultados nos arrojaron esta gráfica donde podemos identificar tres etapas: la etapa de adhesión, una etapa de proliferación y una etapa donde se estabiliza, que le llamamos o le determinamos como la etapa de saturación o de confluencia. Estas fotos son tomadas en la etapa de saturación, por eso vemos tantas células allí en la imagen. Es importante notar que en la primera etapa, en la condición donde utilizamos el NGF o la proteína, hay un incremento alto en la adhesión celular. Y podemos ver aquí en esta pendiente negativa que hay un desprendimiento de células seguido de una pequeña etapa de proliferación y luego la etapa de saturación.
Pero es importante notar que en los recubrimientos donde no utilizamos la proteína, también hay una etapa de adhesión mejor que la del control, seguido de una etapa constante de proliferación para llegar a la saturación. Esto es bueno, nuevamente. Nuestros recubrimientos están mejorando el comportamiento celular en comparación con los controles. La tinción o esta foto que vemos aquí se logra gracias a la tinción del núcleo y a la tinción del citoesqueleto con dos tintes distintos. Uno que se llama Hodge, que es el que vemos en azul, que es para el núcleo, y Actin-F, que es para el citoesqueleto. Luego de eso tomamos las muestras, vamos a microscopía de fluorescencia y pues sacamos estas imágenes que ustedes están apreciando aquí, que las van a ver durante varios de las diapositivas. La morfología, nuevamente otra imagen por microscopía de fluorescencia. La morfología de las células las pudimos ver normal, es decir, nuestros recubrimientos no alteran la morfología. La morfología de estas células tienen 2 o 3 piquitos, son bipolar o tripolar, y esto es lo que hemos visto en la mayoría de nuestras fotografías de células, donde encontramos que todas las células presentaron la morfología normal, es decir, nuestros recubrimientos no alteran la morfología de la célula. También medimos el área, encontramos un incremento donde utilizamos la proteína, pero resulta que esta proteína favorece la adhesión de la célula. Es decir, al agregar esta proteína estamos ayudando a la célula a que se pegue un poco más a la superficie. Por eso vemos aquí un incremento, pero en términos generales, la morfología, el área celular no se vio muy afectada solo en esta condición, pero de resto en las otras condiciones no encontramos unas diferencias muy marcadas. Vamos a ver un poco lo de la expresión de proteínas. Queríamos analizar qué pasaba con nuestras células en los recubrimientos, cómo era la expresión proteínica. Con respecto a esto, solo tengo resultados para 4 proteínas, 4 analitos. Quiero comentarles que determinar la expresión de proteínas no es algo económico, es bastante costoso. Solo les puedo poner un ejemplo. Uno de estos kits para 5 analitos cuesta alrededor de $1,200, lo cual no podemos malgastarlos, por decirlo así. Entonces, por eso, por ahora, solo tengo 4 analitos. Estoy trabajando en determinar 8 analitos más para un total de 12. Pero voy a mostrarle lo que tengo hasta el momento. Analizamos esta proteína que se llama S100. Encontramos algo interesante. Esta proteína está documentada como que la producción de esta proteína se disminuye cuando la célula está en fase de mielinización o está en fenotipo de célula productora de mielina. Entonces miren lo que pasó. En nuestro caso, este resultado fue bueno. Hubo una disminución de 3 a 6 días y los resultados dieron dieron parecidos al control y dieron menos que la condición del control donde utilizamos la proteína. Para el caso del NGF, nosotros le estábamos adicionando NGF a una concentración de 10 nanogramos, que viene siendo lo mismo que 10.000 picogramos. Y miren que para las condiciones donde agregamos NGF, concuerda enormemente con la concentración que estamos adicionando, y donde no agregamos NGF, estamos viendo que las células continúan expresando NGF. Quiero resaltar que las células de Schwann producen esta proteína, la expresan. Vamos a ver la interleuquina 10, la cual está relacionada con una respuesta antiinflamatoria. También vemos que hay un aumento de la producción de esta proteína de 3 a 6 días y que los resultados son mayores que el control sin NGF y muy similares al control con NGF. Para este caso también es un resultado bastante bueno. Quiere decir que nuestras células están respondiendo bien a los recubrimientos y están expresando este tipo de proteínas, que es bastante importante para la respuesta antiinflamatoria. El resultado que más nos llamó la atención, el cual nos gustó más, digámoslo así,
A veces los resultados malos también tenemos que sacar algo de allí, pero este resultado fue bastante bueno. Y es que para la proteína BDNF, la cual está relacionada con el momento en el que la célula empieza a producir mielina y también con el tiempo que dura la etapa de mielinización, para esta proteína ustedes pueden observar que de 3 a 6 días hubo un aumento enorme en la producción de esta proteína. Entonces, las células respondieron bastante bien en los recubrimientos y expresaron enormemente, en gran cantidad, comparado con los controles. Miren, hasta 5 veces más casi, digamos unas 4 veces más que los controles, la concentración de la proteína BDNF, la cual está relacionada con la mielinización o con los tiempos de mielinización. También hice unos experimentos de migración. Migración es básicamente, como lo dice la palabra, mirar cómo se mueve, cómo se transporta la célula de un lugar a otro. Esto es importante también, como lo vimos en el pequeño video, pues cuando implantan los conductos nerviosos guías, ellos tienen una porosidad que permite el ingreso de proteínas y el ingreso de las células de Schwann. Entonces, la migración nos arrojó esto. Bueno, lo que hice, voy a explicar qué fue lo que hice. Hice un diseño aquí en 3D printing de una barrera, la cual esta parte de aquí, que sería la parte de arriba, va a estar insertada en el pocillo de cultivo, y en la parte inferior queda una superficie de 2 milímetros que no tiene contacto con células. Es decir, aquí en ese punto no van a crecer células. Lo que hice fue colocar células, dejarlas crecer por un buen tiempo, y cuando ya vi que el pocillo se había llenado de células, pues retiré la barrera y empecé a monitorear cuáles eran los tiempos en los cuales las células empezaban digamos, a cubrir ese espacio libre. Los resultados me arrojaron que para 52 horas, la condición donde utilicé los recubrimientos obtuvo un 100% de migración en comparación con los demás. Y luego 72 horas, alrededor de un 95% esta condición, la condición de control, seguida de la condición de recubrimiento donde utilicé la proteína. Pero ustedes dirán, pero bueno, esto no es un buen resultado. Pero resulta que sí, porque esta proteína, como les dije en los principios, esta proteína incentiva la adhesión, la adherencia, es decir, le dice a la célula, quédate aquí, pégate aquí y haz lo tuyo en este lugar. Pero a su vez va a inhibir la migración. Entonces por eso vemos este resultado así. Pero lo que más nos llamó la atención es que donde utilizamos los recubrimientos, la migración fue bastante buena en comparación, o bastante rápida en comparación con las otras condiciones. Aquí vemos unas imágenes del experimento a 0 horas, a 70 horas, con las diferentes condiciones. Aquí podemos ver el área, que era aproximada de 2 milímetros cuadrados, y luego de 70 horas, pues pudimos ver qué fue lo que había pasado. Ustedes van a ver de manera cualitativa cómo cambió, cómo se movieron las células a poblar el área donde no habían células inicialmente. Bueno, para finalizar, pues quiero mostrarle un poco de lo que estamos haciendo con los conductos, los NGCs comerciales. Estamos trabajando con 2 tipos de productos comercial de una compañía, se llaman Neurograph y Neuragen. Y bueno, por aquí pongo, generosamente nos donaron esto, y digo generosamente porque estos dispositivos, como les mencioné al inicio, para el mercado de los gastos médicos y cirugías, estos dispositivos están alrededor de unos $1,500. Esta pequeña cosita que vemos aquí, de un diámetro de 6, y esto mide como 2 centímetros, como 3 centímetros. Esto tiene un precio en el mercado de alrededor de $1,200 a $1,500.
Y esta compañía, a quien agradecemos siempre, nos ha donado varios de ellos, como creo que fueron 15, para poder adelantar estas investigaciones. Lo que he hecho es básicamente lo mismo por inmersión. Hice recubrimientos a estas muestras, o hicimos, porque esto lo trabajé con uno de mis estudiantes para su tesis. ¿Y cómo puedo, digamos, demostrar que estoy haciendo recubrimientos a las muestras de los NGCs? Aquí lo tengo y usé otro tinte con heparina también. Este tinte originalmente de color azul pálido, y en presencia de heparina de sodio se cambia de azul pálido a morado, a violeta. Aquí tenemos las muestras, esta muestra sin recubrimiento, esta con recubrimiento, y aquí está la reacción o la prueba cualitativa cuando le agregamos el tinte Azure A. ¿Qué hemos visto? No estamos trabajando con ello, pero aquí por imágenes por SEM podemos ver la morfología de la fibra. Este es el NGC original sin recubrimientos y este es el NGC con recubrimientos. Aquí podemos ver unas diferencias en las imágenes. Estos serían pues lo que causa el recubrimiento, pero el punto importante aquí es que nuestros recubrimientos no están dañando el implante, no están alterando la integridad del implante. La fibra se mantiene a 6 bicapas. No hemos hecho pruebas con más de 6, pero hasta 6 bicapas podemos garantizar de que no se nos está dañando la morfología o la integridad del implante como tal. También hicimos un ensayo de PrestoBlue, que fue el primero que les mostré para ver la viabilidad, y estos fueron los resultados. También obtuvimos con respecto al NGC sin recubrimientos, aquí NGC con la proteína, pero estas dos en azul y azul rayado son nuestras condiciones con recubrimientos, 6 bicapas y 6 bicapas con la proteína. Y obtuvimos resultados mejores en proliferación, cercanos a 200%, comparados con el control y con el control con la proteína. Es decir, nuestros recubrimientos están mejorando un poco la proliferación o la viabilidad de las células Schwann sembradas sobre los NGCs comerciales, o estos dos NGCs con los que estamos trabajando. Bueno, las conclusiones de esta investigación por el momento son de que las células de Schwann cultivadas sobre recubrimientos de heparina y colágeno han mostrado un crecimiento mejorado comparado con los controles. También podemos concluir que la combinación entre los recubrimientos y la proteína sugieren que esta es la mejor condición que favorece expansión y adhesión. Y finalmente, pues podemos decir que estos recubrimientos pueden usarse como una estrategia para mejorar la regeneración del tejido, ya que mejoran el comportamiento, la respuesta de las células de Schwann, y también parecen mostrar un mejoramiento en la acción de los conductos nerviosos guías comerciales. Para finalizar, quiero agradecer a mi director, el doctor Jorge Almodóvar, y al grupo de investigación del doctor Almodóvar, que es el Laboratorio de Biomateriales Poliméricos en la Universidad de Arkansas. También a mis estudiantes graduados, quienes hacen posible gran parte de todos estos trabajos. A la Universidad de Puerto Rico, donde comenzó todo esto, a Integra y estas instituciones que nos han apoyado. Y pues finalmente también a quien nos da el dinero para todo esto, que es el Instituto de Biociencias de Arkansas. Muchas gracias, estaré disponible para responder sus preguntas, y para finalizar pues dejo esta diapositiva con alguna de mi formación y la página de nuestra universidad, y si alguien está interesado en los programas académicos de la Universidad de Arkansas, o si alguien quiere saber algo más sobre la universidad, pues siéntanse libres en escribirme y puedo darles información, pues lo que conozco como tal. Bueno, muchas gracias. Bueno, profesor Ruiz, la verdad, muchísimas gracias a ti por compartirnos parte de tu investigación y los conocimientos que has desarrollado a través de tu proceso en el doctorado en investigaciones.
A partir de ahora damos espacio del público para que comience a formular sus preguntas a través del chat. Ya por acá tenemos una primera pregunta por parte del doctor Miguel, que nos dice: muchas gracias por la charla, muy interesante. No me quedó claro si los recubrimientos ayudan o previenen a la difusión celular. ¿Puedes repetirme? ¿Previenen perdón? La difusión celular. Bueno, no, ok, no sé cómo interpretar la palabra difusión, si lo quiere decir como migración o proliferación, pero en todos los ensayos están mejorando tanto adhesión, proliferación y migración. No sé cómo utilizar el término, cómo interpretar el término de difusión, como lo está generando la pregunta, pero creo que lo entiendo como la migración, como cómo se mueven las células. Sí, están mejorando un poco la migración, como lo vimos en la imagen, donde a 52 horas tenemos un 100% de migración a un área de 2 milímetros. Si de pronto requiere alguna aclaración, pues me puede volver a escribir. Ok, listo, gracias. Por acá tenemos otra pregunta de parte de Luis Miguel. ¿Es posible realizar medidas de ángulo de contacto para confirmar la modificación del material? Bueno, de hecho el espectro que mostré, Luis Miguel, es por espectrometría se me escapa ahora el nombre, pero sí, es de ángulo variable. Este es un equipo que se llama IR-Base y realmente el espectro se obtiene a través de emisiones de un haz de luz a diferentes ángulos. Y esta es la forma de generar el espectro que mostré inicialmente, donde podemos identificar los picos característicos para heparina y colágeno. Realmente es así. Se determinaron por espectrometría de infrarrojo por ángulo variable. Ok, profe. Por acá tenemos otra pregunta de parte de Cheryl Ojeda. Respecto a que no se encontró cambio de morfología debido al recubrimiento, ¿no existe la posibilidad que de pronto con el paso de mucho tiempo se dé algún cambio mayor? Ok, buena pregunta. Es importante aclarar que todos los ensayos que se hacen aquí son in vitro. No hemos pasado a la etapa de animales, ojalá pueda llegar hasta allá, pero la mayoría de los ensayos son in vitro en un término de 6 o 7 días. No he hecho ensayos de más de 7 días, pero por la experiencia que tengo, todo apunta a que si yo me mantengo sosteniendo las células, no, lo más probable es que no vaya a haber cambios de morfología, ya que en estos 7 días no hay cambio de medio, o sea, no le estoy adicionando alimento a las células. Las estamos dejando ahí solitas durante 6, 7 días y no se ve un cambio en su morfología celular. Ahora, si yo lo dejo unos días más, lo que va a suceder es que las células van a morir. Yo puedo estar cambiándole células y allí cambiándole el medio celular como el alimento, la comidita de las células, y ellas van a durar allí mucho tiempo hasta que haya una sobrepoblación. Hay muchos factores que pueden afectar esto. La morfología también se ve afectada por la sobrepoblación de las células en el pocillo. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que todos estos ensayos son in vitro y que esto es lo que se evidencia hasta este punto, pero de ahí más hacia allá van a haber otros factores que pueden que sean los recubrimientos, como pueden que no sean los recubrimientos. Espero haber contestado esta pregunta, pero muy buena. Ok, listo. Por acá tenemos más preguntas. A Medina dice: buenas noches, excelente charla. ¿Qué aplicaciones se podrían derivar a partir del hecho de detener la migración celular? Bueno,
Muchas gracias por la pregunta. Bueno, todo está ligado, todas las aplicaciones están ligadas a una sola y es tratar de mejorar la respuesta de las células a los implantes, que es lo que quiero hacer. Entonces, a partir de la migración, porque estoy viendo la migración, porque como les dije en un inicio, las células tienen un papel importante tanto en el soporte celular como en el soporte de las neuronas, perdón, como en la regeneración celular. Entonces, yo les expliqué que ellas tienen tres tipos, que son las células que tienen mielina, las que no tienen mielina, pero cuando hay una emergencia, algo dentro de ellas les hace cambiar las funciones a unas células regenerativas. Entonces, ellas, digamos, como poniéndolo en términos coloquiales, ellas llegan a ayudar, a apoyar. Entonces, si mejoramos la migración, vamos a mejorar también esa respuesta en términos de movilidad celular para incentivar la regeneración del nervio, que es lo que estamos buscando. Entonces, a la vez, yo necesito algo que sea intermedio entre migración y adherencia. O sea, necesito que ni estén muy pegadas y que también se muevan bastante. Esa es la idea, tratar de que haya un equilibrio entre la adhesión y la migración de la célula. Porque algunas se necesitan pegadas allí para mejorar el soporte o la regeneración, y hay otras que se necesitan que se estén moviendo porque hay otras funciones, como les dije. Ellas pueden producir proteínas, pueden producir otros componentes de la matriz extracelular, y también tienen la tarea de remover, de barrer, de hacer la limpieza de los cadáveres, del tejido muerto. Se encargan ellas también de eso. Ok, listo. Por acá tenemos otra pregunta. No dice el nombre de quién la hace, pero nos dice lo siguiente. A futuro, ¿cuál sería la aplicación en el campo de la medicina? Bueno, todas las preguntas están muy buenas, la verdad, y esta es una de las que más me gusta hablar porque a veces, solo cuando llegué aquí tuve idea de lo que es la investigación a ese punto de futuro. Cuando hablamos de futuro, estamos hablando de 5, 10, 15, 20 años, no lo sabemos. Estamos en la etapa in vitro, luego vamos in vivo, que in vivo es con animales, y luego vamos a pruebas con humanos, y o sea, eso lleva un gran contenido de investigación y un gran tiempo de investigación, muchos años de investigación. A futuro, ¿cuál es la idea? Poder modificar estos implantes de tal forma que ese que vieron en la foto es de 3 centímetros, de tal forma de hacer algo de 5 o 10 centímetros, que es lo que no se puede porque solo funciona con el autoinjerto. Entonces ese es nuestro plan a futuro, que ojalá algún día se logre, pero imagínense, estamos en la primera etapa y tengo 4 años trabajando en todo esto. No es fácil, investigar no es fácil, no es sencillo. Sí, así es, definitivamente. La investigación es un proceso que requiere bastante tiempo. Por acá tenemos una pregunta del profesor Fabio Fuentes. Luis, muy interesante tu investigación. Tengo dos curiosidades. ¿En algún momento del trabajo se presentaron dificultades desde el punto de vista de incompatibilidad cuando hacen ese tipo de injertos? Y segundo, ¿las estructuras de las fibras se mantienen con el tiempo? Ok, bueno, sobre los injertos no he llegado al punto de hacer injertos. El punto a donde quiero apuntar ahora, o sea, a donde quiero llegar ahora es esto que hice es con células humanos. Estamos apuntándole ahora a células de rata. Porque estas células son compradas a una compañía y las células de rata serían células que nosotros mismos, digamos, nosotros mismos vamos a extraer, vamos a hacer a aislar. Y pues y a nivel de implantes, ese sería el segundo paso. Después de hacer todo esto, entonces empezar a implantar, como lo vimos en la primera diapositiva o segunda, donde les mostré
un trabajo de investigación de alguien que implantó eso en ratas, pero estos trabajos son de implantes que son hechos en laboratorio, no son comerciales como el que yo tengo, pero nosotros también estamos trabajando en hacer una membrana a través del electrohilado de colágeno y también queremos hacer pruebas. Hemos iniciado con algunas de las cosas y queremos hacer pruebas de implantes en animales. Por el momento, pues no, a nivel de problemas, no hemos tenido problemas porque no hemos llegado a esa etapa de hacer implantes en animales, en conejos o en ratas. En alguna ocasión empezamos a hacer algo con conejos, pero no pudimos terminarlo. Esto fue en Puerto Rico. Y bueno, ¿me puedes recordar la segunda pregunta, Jairo, por favor? Ok, la segunda pregunta era, ¿las estructuras de la fibra se mantienen con el tiempo? Bueno, creo que esto también lo mencioné en algún momento. Las estructuras, estos materiales están diseñados para absorberse al término de cierto tiempo. Obviamente en el cuerpo pues hay enzimas, hay todos estos componentes que van a ir degradando las fibras, hablando de cuando están ya dentro de nuestro cuerpo. Lo que logramos ver es que por lo menos nuestros recubrimientos no están dañando la fibra hasta 6 capas, porque hay un pH que se maneja y pues ya sabemos que hay ciertos rangos de pH que acepta el cuerpo, pero por lo menos con lo que estamos trabajando hasta 6 capas, la fibra no se está dañando y estamos viendo que en un término de hasta 30 días la fibra no se está dañando por ahora. Eso es lo que sabemos. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Por el momento no tenemos más preguntas por parte del Jairo, público. Y profe, Jairo, adelante. yo sí tengo un par de preguntas, Luis. Primero, felicitarte por la charla. De Gracias. verdad, muy, muy bonito tu trabajo. Yo creo que tú has destacado bien que esa es la primera etapa hasta llegar, ¿no?, a la aplicación en seres humanos. Y eso es algo que muchas personas cuando no son del área quizá no tengan esa visión, pero todo eso que tú estás haciendo, investigación básica hasta llegar a una aplicación, hay un largo camino, pero alguien tiene que dar el primer paso, alguien tiene que mostrar una perspectiva y creo que tú tienes resultados bastante bonitos para dar continuidad a tu trabajo. No sé si tú vas tú mismo dar continuidad, si vas a hacer un postdoctorado o alguna cosa, pero me parece que tú tienes ahí un excelente material para trabajar en muchos proyectos más. Luis, yo tengo acá un par de preguntas. Primero, me gustaría que tú comentara un poco de la cuantificación de proteínas. ¿Eso tú lo estás haciendo por pruebas de ELISA? Ok, vamos para allá. No. Sí, Okay. bueno, sí lo hago yo. Primero que todo, sí lo hago yo. No es porque ustedes saben, en este campo nosotros tenemos que movernos mucho con la colaboración. Hay cosas que de pronto yo decía, nosotros hacemos y es porque no las hago yo, sino que alguno de mis compañeros o un miembro de otro grupo hace las cosas. Pero en el caso de las proteínas, sí, afortunadamente tenemos un equipo que se llama el Luminex y nosotros hacemos eso en laboratorio. Es un trabajo bastante, es de un día completo hacer la determinación de proteínas. Se compran unos kits que traen ciertos reactivos. Estos reactivos se le agregan a las muestras y entonces esto envuelve una interacción magnética con unas proteínas y estas proteínas, perdón, con unas partículas. Y estas partículas tienen unos marcadores donde se pega, por decirlo así, la proteína. Y luego nosotros tomamos estas muestras, le hacemos un montón de cosas para al final colocarlas en el equipo. La lectura en el equipo puede durar 1 hora, pero la preparación de la muestra pudo ser de un día completo. Y esto es muy similar al PCR, donde con lo que ya sabemos todos que determinan la presencia del coronavirus. Entonces, sí, la respuesta sí, lo estamos haciendo nosotros. Como dije, los kits son bastante costosos, a pesar de que tenemos los fondos,
no podemos desperdiciar los fondos. Entonces muchas veces hacemos ensayos preliminares como el ensayo de la migración, que fue algo que, como les dije yo, hice la barrera yo basándome en otro paper. Entonces hice el diseño y lo imprimí, porque los platos, por ejemplo, los platos para hacer experimentos de migración son costosos. O sea, un plato para un solo experimento puede costar unos 200 o 300 dólares. Y si el experimento te sale mal, que es lo que muchas veces pasa, entonces no se puede malgastar el dinero. Y nosotros pues sí tenemos, afortunadamente contamos con el Luminex y nosotros hacemos la determinación de las proteínas aquí en el laboratorio. No, te pregunto porque yo estoy familiarizado con Luminex, pero pensaba que era más económico hacer en Luminex do que hacer por pruebas de ELISA, ¿no? Porque una placa de ELISA te va a costar, creo que para cada uno de esos, para BDNF, para S100 beta, yo creo que te sale ahí como quizás 600 dólares una placa, ¿no? Sí, yo he cotizado kit de ELISA y salen, creo que un poco más barato. Pero sí, es un solo analito, esa es la desventaja, como lo dice usted, es un solo analito, entonces todo un trabajo para un solo analito. Aquí con Luminex ya usted sabe que puedo determinar 10, 20, 15 analitos, entonces esa es la ventaja. Entonces a medida que aumenta el número de analitos, pues también disminuye un poco el costo, pero sí, el costo por analito es como de unos 200 dólares, 250 dólares. Y sí, he visto placas de ELISA que están alrededor de los 300, 400 dólares, pero la desventaja es que es un solo analito. Así y es. En cambio el Luminex sí nos ayuda con un montón de muestras, alrededor de 90 muestras puedo leer y puedo hacer hasta 2 corridas y son varios analitos enseguida. Sí, sí. Bueno, dale. Por analito es más económico. El tema es que para rodar te sale más costoso. Claro. Dale, yo tengo otra pregunta. No sé si tú tienes planes, o si alguien en tu grupo en Estados Unidos lo está haciendo, pero ustedes han pensado en algún momento de hacer caracterización biofísica o molecular de los canales de cation, de esas células, para ver cómo está la función de canal? Bueno, usted sabe que ya eso va más a la biología celular. Yo lo estuve hablando un poco con Carlos. Y bueno, nosotros no nos metemos mucho por ahí, vamos más como por la parte del biomaterial y vemos la respuesta de células. Tenemos 3 líneas de células, tenemos 4 líneas de células actualmente. Trabajamos con 4 líneas de células, pero por la biología celular casi no. Sí me gustaría, le dije a Carlos, sí me gustaría mucho aprender un poco más de biología celular, pero sí es un tema que sale de nosotros, nuestro campo, que es la química principalmente. Claro, no, te pregunto porque allá en Brasil teníamos muchos trabajos con la linaje celular, que es célula de Sertoli. Y el gran plan que teníamos era transformar esa célula de Sertoli, ¿verdad?, en una neurona para hacer exactamente ese tipo de trasplante también en humanos. Y bueno, la célula parecía neurona, conseguíamos hacer la transformación, la célula parecía neurona morfológicamente, todo que tú mirabas parecía una neurona, expresaba las proteínas de la neurona. Sin embargo, cuando fuimos a nivel electrofisiológico y fuimos ver si funcionaba como una neurona, vimos que a nivel de función no era una función de una neurona, no tenía. Yo creería que ahí sería chévere quizá para futuro que hiciera una colaboración con un biofísico o alguien que trabaje con esa parte más de neuro y que te pudiera hacer esa caracterización de esos canales, incluso porque hay algunos artículos ya no tan recientes que apuntan que esses canales de cation que expresan as células de Schwann seriam também importantes para todo esse tema de proliferação, migração, regeneração. Então, quizá tu tens aí também algo que te poderia agregar aún mais valor a tu trabalho, não? Essa caracterização seria algo super. Eu, se estiver acá em Colômbia, condições te propondria, pero tenho certeza que aí em Estados Unidos tu deve ter colaboradores que te poderiam fazer. Pero queda uma sugerência, Luis. Eu creio Claro, que... muchas gracias. Sí, puedo a través de email conversarlo más con usted. Me parece algo bastante interesante. Dale, ¿no? Quedó a la orden también para colaborarte. Yo he tenido un poco de experiencia con sistema nervioso, con neurociencia e incluso con electrofisiología. Entonces, si tú quieres, en algún momento sentamos, hablamos, te doy algún par de ideas y después ahí... Claro que sí, sería un placer. Dale. Gracias, Muchas Luis. gracias, doctor Carlos.
No, gracias a ti. Veo que ya hay preguntas, doy a la palabra a Jairo. Entonces, Jairo. Por acá pregunta Luis Miguel Gutiérrez que en qué pH fueron realizadas las medidas de potencial Z. Oh, bueno, Luis Miguel, eso sí no lo hice yo. Eh, el equipo, de hecho, no está en nuestro laboratorio, está en otra sede aquí mismo de la universidad. Y esa parte sí es una colaboración. No sé mucho de la técnica de- del potencial Z, pero te puedo averiguar y te puedo comentar. Ahí Sí. sí, la verdad, no fui quien hizo eso. Sí sé que fueron muestras de vidrio, sé que lo colocan en unas soluciones y sé que manejan un pH, pero desconozco realmente la técnica como tal. Ok, y por acá creo que esta sería nuestra última pregunta de la sesión. Nos dicen que buenas noches, disculpe, pero ¿cómo controla la proliferación celular sin que ellas se descontrolen? Bueno, buena pregunta. Realmente nosotros establecemos un número inicial de siembra. Todo esto, por eso es que uno trabaja tantos años en esto, porque todo para sembrar 8.000 células o para hacer los ensayos, hacemos primero unos ensayos con 1.000 células, con 2.000, con 3.000, con 5.000, con 10.000, con 20.000. Muchas veces, ¿qué me pasa? Que son demasiadas, perdí el tiempo, son poquitas, perdí el tiempo y así. Todo es al tanteo y error, mirando la literatura también, porque en la mayoría de la literatura sale la densidad celular por centímetros cuadrados, donde las siembras. Entonces sí, básicamente para controlar de que no se pasen de la raya en los ensayos, lo que hacemos es unos ensayos preliminares y determinamos cuál es el número óptimo. Otras ocasiones la literatura nos ayuda, otras ocasiones las técnicas que vamos a usar nos sugieren, dependiendo del tamaño de la célula, y para controlarlo ya a nivel pues como el stock de células, lo que hacemos, creo que mostré una foto que tomé hoy que estaba en verde, que les dije, este es el pasaje número 18. Lo que hacemos es que cuando ya las células llegan a una confluencia o una, digámoslo así, una población de un 80%, removemos las células y sembramos en un nuevo frasco una cantidad pequeña y las volvemos a dejar crecer. A esto le llamamos un pasaje, le identificamos con el siguiente número. El próximo sería el 19, después 20. Y en mi caso, cuando llego al 24, 25, ya están como muy viejas, ya no trabajo con ellas y saco células nuevamente que están congeladas e inicio nuevamente los trabajos, porque cuando ya están muy viejitas, ya obviamente los datos no son confiables, ya empiezan a mostrar variación en los resultados, empezamos a ver cosas raras que no da lo que siempre da o que da muy alto, da muy bajo. Entonces, pero así es que controlamos esto. Ya veo que no tenemos más preguntas por parte del público. No más sería nuevamente agradecerte, Luis, por permitirnos escuchar tu investigación que has hecho durante los últimos años, ya que es tan pertinente en el campo en el que tú te desempeñas. No sé si el profesor Carlos, tiene unas palabras finales. No, Jairo, solo agradecer otra vez a Luis. De verdad que creo que la charla fue muy interesante. Eso creo que se refleja en las preguntas también. Veo que no es un tema que todos dominan, ¿verdad? Y aún así veo que muchas personas lograron entender la esencia del trabajo, pensar sobre el trabajo. Y eso nos da una idea también de la calidad de la charla, de cómo Luis pudo ser muy claro en lo que nos estaba explicando. Entonces, de verdad, Luis, te agradecer mucho y bueno, ojalá puedas regresar más adelante con nuevos datos para que podamos seguir acompañando tu trabajo. Muchas gracias, gracias a ustedes más bien por la oportunidad, de verdad, sí, una experiencia gratificante para uno como, en mi caso, como estudiante que estoy terminando el doctorado, ha sido una oportunidad muy buena que me hayan invitado. Muchas gracias, se lo agradezco enormemente. No, gracias a ti, gracias también a todos los asistentes por habernos acompañado. Jairo, puedes asumir la parte final. Bueno, listo. Finalmente también agradecer a todos los asistentes
estuvieron presentes durante la charla y el pequeño debate científico, nos despedimos formalmente y los esperamos el siguiente jueves en nuestro Science Seminar número 14. Hasta luego.